Càpsula 13. El capitalisme racial. La idea en la que reposa el concepte de capitalisme racial és que el capitalisme no té el seu fonament en l'explotació de la classe treballadora, sinó que el seu fonament està absolutament vinculat en els processos de racialització. Según Ruth Wozengermo, todo capitalismo es siempre racial, entonces capitalismo racial es capitalismo. Capitalismo requiere desigualdad y el racismo es lo que consagra esta desigualdad. Lo que quiere decir es que el racismo siempre necesita crear poblaciones que sobran, poblaciones que se pueden explotar o excluir, y la raza es una de las maneras en la que se puede producir esta diferencia. La raça és un constructe social, però que es popularitza en els processos de colonització com una eina de dominació. Llavors, el que es fa en els processos de colonització és una racialització de la societat. Llavors, aquesta racialització sempre va acompanyada d'una jerarquització que justifica alguns fenòmens com, per exemple, l'esclavitud. Justamente en Europa creo que la frontera es una de las maneras en la que vemos que se produce siempre esta precariedad, porque tenemos siempre esta población que es la población migrante, que en los movimientos de la clase obrera, muchas veces no se incluye. Que vemos la clase obrera por una parte y los migrantes por otra, pero migrantes par excellence son trabajadores y muchas veces salen de sus países o se mueven por cuestiones de explotación, expropiación y violencia que les obliga a migrar. Y ahí creo que lo más obvio y lo que vemos es que Europa y los Estados europeos siempre hablan de que sobran migrantes, pero realmente el sistema económico no se puede mantener sin la obra de mano de personas migrantes y también personas sin documentación. Entonces está por una parte siempre hablando de echar los migrantes, pero nadie va a echar todos los migrantes. Lo que estamos haciendo es crear un terror y más vulnerabilidad para poder explotar mejor esta población. Però un exemple molt clau és el de les jornaleres i treballadores de l'agricultura, que ja coneixem totes, no? Que al final són persones que, a causa de trobar-se en situació administrativa irregular, majoritàriament se n'han d'anar a treballar a l'agricultura i majoritàriament treballen en condicions de treball el mateix, no regulades, treballen moltíssimes hores, els salaris són baixíssims, i al final això es dona perquè són persones que es troben en situació administrativa irregular, o sigui, perquè hi ha una llei que els ha col·locat en un espai de no drets, de no accés als drets. Muchas veces la gente pregunta ¿qué puedo hacer? Yo creo que esta pregunta está equivocada, siempre tenemos que pensar qué podemos hacer. Si pensamos que la solución a este problema de compartimentalizar las personas y organizarnos de una manera en la que competimos, la solución siempre es col·laborar. És veritat que des de fa 15 anys por ahí s'activen una sèrie de moviments de base que el que ens porten a l'agenda és aquest antiracisme més polític, no? I sobretot el fet de tenir espais de resistència i seguretat, no? Que és una de les coses principals de l'antiracisme, és assegurar que tenim espais de resistència en els que ens podem sentir segures i que no estan liderats per persones blanques com passava abans, no? Hay que organizarse, hay que meterse en organizaciones radicales revolucionarias. Hay que volver a hablar de revolución. Yo creo que eso de nada de reforma, nada de mejorar el sistema y cambiar 4 cosas, sino pensar de que tenemos que cambiar solo una cosa y esta cosa es todo. Es lo que dice Ruth Wozengermo, que a mí me encanta esta frase.